No puedes venir a Nochebuena hasta que te disculpes, dijeron mis padres después de que me negué a ser aval del préstamo de 468.000 pesos para el coche de mi hermana. Ella dijo, sorpresa. Es hora de que escuches esto. Fuiste adoptada. Le devolví la sonrisa. Me llamo Julieta Ramírez y tengo 31 años. Soy la hija mayor, la que arregla el wifi, presenta las declaraciones anuales de los demás a las 11:58 de la noche, recuerda los cumpleaños sin Facebook y llega temprano para cargar las mesas plegables de la camioneta de papá como si fuera cardio. Ah, y alquilo un pequeño apartamento que huele a jabón de limón para platos y a café. Conduzco un Corolla ya pagado que tiembla con el frío, pero ronronea si le hablo con suavidad. Soy analista de sistemas. No me va el drama. Lo mío son las hojas de cálculo. Al menos, eso era yo antes de que mi familia decidiera que también era su buró de crédito andante. El domingo por la noche, mamá convocó una reunión rápida para planificar la Nochebuena. El comedor estaba preparado como una disculpa por adelantado, velas de canela, limpiador de limón, el camino de mesa bueno en el centro de la mesa. Desde la sala de estar llegaba el zumbido familiar de un partido de fútbol americano silenciado, con hombres en cascos corriendo en silencio como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Mi hermana, Jimena, estaba sentada en el extremo más alejado con un folleto brillante boca abajo, como una mascota secreta que ya me estaba pidiendo que alimentara. Papá tamborileaba con los dedos sobre la mesa, de la misma manera que un juez podría probar el peso de un mazo. Empecemos con un recordatorio, dijo. El respeto en esta familia no es opcional. No me había dado cuenta de que necesitaba una armadura para hablar de los romeritos. Mamá juntó las manos, con las uñas de un rosa pálido, el color de la delicadeza. Su voz era tan nítida como un guión. Julieta, no puedes venir a Nochebuena hasta que te disculpes. Mi silla chirrió. ¿Por qué? Jimena le dio la vuelta al folleto, revelando un crossover que sonreía bajo la luz de la sala de exposición. El precio de venta al público en números grandes y amigables, 468.000. Todo lo que necesitaba era un aval, dijo, con los ojos suaves y ensayados. Hiciste que todo fuera incómodo en la agencia. No dije. Dije que no. Eso no es de mucho apoyo, murmuró mamá, como si estuviera probando un cuchillo contra un tomate. La mandíbula de papá se tensó. La familia ayuda a la familia. La familia no se toma la firma de alguien como un recuerdo de fiesta, dije. Mi voz era firme, del tipo de firmeza que he entrenado en el trabajo para cuando los servidores se caen y la gente entra en pánico. De todos modos, sentí un calor subiendo por mi cuello, ese viejo calor de cada vez que me habían asignado el papel de la ingrata por no ofrecer voluntariamente mi cartera. Jimena suspiró. Azúcar en la superficie, sal por debajo. Ya que no vas a dar un paso al frente, sorpresa. Es hora de que escuches esto. Miró a su alrededor, asegurándose de que su público estuviera en su sitio. Fuiste adoptada. La habitación se quedó en silencio, de la misma manera que una pantalla se congela justo antes del giro de la trama. Los ojos de mamá se desviaron. Papá me miró como si me hubiera convertido en una mancha en una ventana. Jimena observó mi cara en busca del impacto, como los niños miran los fuegos artificiales, esperando el grande. Esperé a que el golpe llegara. No llegó. Encontré mi voz en un rincón fresco al que el miedo aún no había llegado. Sorpresa aceptada, dije. Salió más calmado de lo que se sentía en mis costillas. La sonrisa de Jimena vaciló, como si el guión no hubiera incluido que yo no me inmutara. ¿Eso es todo? ¿Sin crisis nerviosa? Tengo una programada para más tarde, dije, poniéndome de pie. Justo después de la colada. El suspiro de mamá fue teatral. Julieta, muestra un poco de respeto. No queríamos decírtelo de esta manera, pero nos obligaste. Le debes a esta familia. Les debo una disculpa por no firmar un préstamo de 468.000 pesos. Entendido. Papá se reclinó. Así que está decidido. Hasta que te disculpes, te quedas en casa en Nochebuena. El reloj de la cocina hacía un tic-tac demasiado fuerte, como si el propio aire estuviera en una cuenta atrás hacia algo. En la televisión, una repetición a cámara lenta mostraba a un jugador fallando una recepción que nunca tuvo.
Entendí la metáfora más de lo que quería. Nadie se dio cuenta del abuelo hasta que estuvo allí, con la chaqueta de punto holgada sobre los hombros, la mirada firme, el viejo detective que siempre ve hacia dónde va la historia. No dijo nada. Puso un pequeño sobregastado en mi mano y cerró mis dedos a su alrededor con una suave finalidad, un punto al final de una frase. Luego me dio una palmadita en los nudillos y se escabulló de vuelta por el pasillo, como si hubiera entregado exactamente lo que vino a entregar y no se requiriera nada más. Me metí el sobre en el bolsillo de la chaqueta. Nadie preguntó qué era. Nadie preguntó si estaba bien. En la puerta, Jimena llamó alegremente, con un tonillo de anuncio. «Piensa en el préstamo, Juli». «Ni siquiera es tanto». Me detuve con la mano en el pomo. «¿Piensas eso porque tu nombre no está en él?». Ella puso los ojos en blanco. «Dios, qué dramática eres». Conduje a casa con las ventanillas entreabiertas para que el frío cortante de diciembre me estabilizara. El sobre quemaba un agujero silencioso en mi bolsillo durante todo el camino, como un animal pequeño y cálido. No lo abrí. Todavía no. Se me da bien la gratificación aplazada. Es la forma de sobrevivir en una familia que quiere síes instantáneos. El hueco de la escalera de mi edificio olía a alfombra vieja y al curry de alguien, y me pareció una catedral. Dejé el sobre en la mesa de la cocina, junto a una taza desportillada y las facturas que ya había presupuestado. Fregué 2 platos que no había ensuciado. Alimenté mi planta de albahaca. Miré al techo como si pudiera responder a la pregunta que no quería enviar a nadie por mensaje, ¿y si el amor tiene cargos por demora? Cuando finalmente deslicé el pulgar bajo la solapa, el papel del interior era viejo y cuidado, como algo guardado durante mucho tiempo. Había 3 cosas. Una foto mía de bebé en blanco y negro, con los puños cerrados y la boca abierta, como si ya estuviera defendiendo mi caso. En el reverso, con la letra de imprenta de la abuela Graciela, Julieta, traída a nosotros a propósito. Una fotocopia de un decreto de adopción con una pequeña huella de pie estampada en la parte inferior. No era una prueba de dónde venía, sino una prueba de quien dio un paso al frente cuando importaba. Y una carta con la caligrafía lenta y paciente del abuelo Jorge. Pequeña, si estás leyendo esto, significa que alguien usó la palabra adoptada para hacerte daño. Se equivocan. Te elegimos como una puerta que cruzamos con los ojos abiertos. Si tus padres lo olvidan, es cosa suya. Asuntos prácticos, hay un pequeño pagaré bancario en el Banco del Bajío a tu nombre. Lo abrimos cuando tenías 3 años. No es la lotería, pero es real. Le prometí a tu abuela que te lo diría cuando fuera el momento adecuado. Ella dijo, el momento es cuando necesites una prueba de que no estás loca. El nombre del gerente está en el reverso. Es decente. Úsalo para ti. No para emergencias que aparecen el mismo día que las uñas, las pestañas o los boletos del fútbol. Con cariño, J. En el reverso de la carta, un nombre y un número de teléfono con la pluma firme del abuelo, Don David, Banco del Bajío. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que una lágrima empapó la esquina de la carta y un poco de tinta se corrió como un secreto que se liberaba. No era el dinero. No sabía cuánto había. Era la frase, úsalo para ti. En mi familia, para ti, era un idioma que no hablábamos. Mi teléfono vibró sobre la mesa, temblando como un animal nervioso. Un mensaje de voz de mamá. Te queremos, pero tengo que proteger a Jimena de tu hostilidad. Ella es la pequeña, Julieta. 10 minutos más tarde, papá lanzó un decreto en el chat del grupo familiar, el que irónicamente se llamaba, el Clan Ramírez. Recordatorio, Julieta le debe una disculpa a Jimena antes del pavó. Votamos sobre estas cosas. Nadie había votado. Simplemente lo decidieron. La tía Magda añadió un emoji de corazón, como si eso suavizara algo. El tío Ricardo respondió, mantengámoslo en positivo, que en mi familia significa, no nos hagas mirar la cuenta. Jimena publicó un meme, un pavo de dibujos animados sosteniendo un cartel que decía, no se admiten idiotas, y me etiquetó. Escribí 15 respuestas y borré 17. Luego, puse el teléfono boca abajo y apoyé la palma de la mano en la carta del abuelo como si fuera un mapa, y me asegurara de que el papel se quedara donde el viento no pudiera llevárselo.
Me preparé un té, de los fuertes, y lo dejé infusionar hasta que el vapor pareció un espíritu abandonando una habitación. Pensé en el libro de contabilidad que vive en mi correo electrónico, la reparación de la caldera de 40.000 pesos que puse en mi tarjeta, solo por un mes, cuando tenía 24. Los 18.000 pesos de las 2 últimas clases de Jimena para que pudiera graduarse a tiempo de algo que nunca usaría. El contrato de alquiler que avalé porque los caseros son injustos, y los 2 meses que pagué porque a ella se le olvidó. El plan de teléfono en el que la mantuve. El servicio de streaming que compartí. El almacenamiento en la nube para su tienda de Etsy. La membresía del gimnasio que papá nunca canceló pero que usó felizmente. Mi sí era caridad hasta que dije no. Entonces mi no fue crueldad. Abrí la foto de nuevo, la sostuve a la luz de la cocina. Incluso en gris, la bebé yo parecía terca. Elegida, había escrito la abuela. Elegida no es un arma. Es un voto. El hervidor se apagó. Mi teléfono vibró de nuevo. Un segundo mensaje se apiló sobre el anterior. Un mensaje de Lucas. ¿Estás bien? Mi pulgar vaciló. Casi dije, estoy bien, esa vieja respuesta automática. Luego escribí, me han retirado la invitación por no ser aval para el coche de Jimena. Además, al parecer soy adoptada. El abuelo me envió una prueba. Los puntos aparecieron y luego se detuvieron, como si él también tuviera que elegir la puerta correcta. Voy para allá, escribió. Llevo roles de canela. No de los de lata. Sonreí a pesar de la opresión en mi pecho y respondí, no tienes que hacerlo. Quiero, 3 pequeñas palabras que no se sintieron como una factura. Antes de que llegara, cogí el decreto de adopción y la carta y los metí en una funda de plástico, como hago con los documentos importantes en el trabajo. En el reverso de la carta del abuelo, el número Don David, Banco del Bajío se sentía como una llave que no sabía que necesitaría. No llamé. Todavía no. Puse la funda sobre la mesa donde vivían las facturas y donde había dormido el sobre, un pequeño altar a la decisión. Al otro lado de la habitación, mi planta de albahaca se inclinaba hacia la ventana como si supiera dónde estaba la luz. Yo me incliné de la misma manera. Para cuando Lucas llamó a la puerta, los roles de canela estaban calientes en su bolsa de papel, y el frío de su abrigo hizo que mi cocina oliera a invierno y azúcar. Miró la carta, luego a mí, y no dijo, te lo dije, ni, sé la más madura. Simplemente dijo, ¿y bien? ¿Estás bien? Creo que he terminado de disculparme por no ser un producto de préstamo, dije. Me temblaba la mano, pero se sentía como un puente que tiembla justo antes de aprender que puede sostenerse. Lucas asintió, con la mirada firme. Bien. Entonces lo único que queda es, ¿qué quieres? La pregunta se quedó entre nosotros como un asiento que nunca había ocupado porque siempre estaba de pie por otra persona. Miré la foto de la bebé yo y la palabra elegida, brillando débilmente bajo la luz de la cocina. Pensé en la Nochebuena, en una puerta por la que podría no pasar este año, en una cuenta bancaria que no había pedido pero que me había estado esperando como un faro. Quiero, dije, sorprendiéndome a mí misma con la claridad, dejar de fingir que el amor es lo mismo que llevar la cuenta. Lucas exhaló, algo parecido al alivio. De acuerdo, entonces. Empezamos por ahí. Más tarde, cuando los platos estaban enjuagados y el glaseado de canela se había secado en dulces y accidentales remolinos en los platos, volví a meter la carta del abuelo en la funda. Miré el reloj. Escuché el silencio, del tipo que no es un castigo, sino un permiso. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo, como se hace en el umbral de una puerta cuando se está decidiendo si quedarse o irse. La decisión aún no estaba tomada del todo, pero tenía firmeza. Sobre mi mesa, el sobre yacía abierto como un pequeño milagro agotado. En mi teléfono, el clan Ramírez, se apilaba con mensajes que no abrí. En mi pecho, el calor se enfrió hasta sentirse como coraje. Apagué la luz de la cocina. La habitación mantuvo su forma sin ella. Lo último que vi antes de dormir fue la palabra que escribió la abuela, propósito. Elegida a propósito. Y de repente, quise un tipo diferente de festividad. A la mañana siguiente, la luz del sol que entraba por mis persianas era demasiado honesta. No preguntó cómo había dormido, simplemente iluminó el desorden.
Mi portátil abierto junto a un rol de canela a medio comer, la carta del abuelo todavía sobre la mesa y una nota adhesiva que decía, llamar a don David, Banco del Bajío. No lo llamé. Todavía no. En su lugar, abrí mi hoja de cálculo de presupuesto. Las filas parecían años de gratitud no pagada. 2018, reparación de la caldera, 40.000 pesos. Te lo devolveremos el mes que viene. 2019, las 2 últimas clases de Jimena, 18.000 pesos. Te juro que esto me conseguirá un ascenso. 2020, aval de alquiler, 2 pagos omitidos. Mi crédito se vio afectado, 25.000 pesos. 2021, llantas de la camioneta de papá, 11.000 pesos. Emergencia. 2022, línea telefónica temporal de mamá en mi plan. Cada celda se sentía como una cicatriz. Estaba mirando una historia de sumisión silenciosa, como había construido un historial de ser la responsable financiando la irresponsabilidad de todos los demás. Solía pensar que ayudarlos me hacía buena. Ahora solo me hacía sentir cansada. Le envié un mensaje a Lucas, ¿café más tarde? Respondió al instante, siempre. Esa tarde, Jimena publicó una nueva selfie, sonriendo en la agencia y sosteniendo las llaves del coche. Pie de foto, manifestando bendiciones. La sección de comentarios era un pase de lista familiar. Mamá, orgullosa de mi pequeña. Papá, el trabajo duro tiene su recompensa. Tía Magda, guapa y responsable. La palabra, responsable, casi hizo que me atragantara con mi té. 2 horas después, papá me envió un mensaje de voz. Su tono era puramente de negocios. Tu hermana ya está haciendo los pagos, Julieta. No veo por qué tenías que montar semejante escena. Te criamos mejor que eso. Escena. Esa palabra otra vez. En esta familia, los límites siempre se etiquetaban como drama. Escuché el mensaje de voz 2 veces y luego lo borré. Esa noche, me encontré mirando el sobre de nuevo. La carta del abuelo estaba escrita con esa paciencia que tenía, como si hubiera respirado hondo 3 veces entre cada frase. No solo hablaba de dinero. Hablaba de permiso. Úsalo para ti. Mi terapeuta me dijo una vez que el autorrespeto se siente egoísta al principio. Quizás el abuelo lo sabía mucho antes que yo. Finalmente llamé a don David. Respondió al segundo timbre. Su voz era cálida, con una textura como de franela. Banco del Bajío, le habla David. Hola, dije, mi voz más delgada de lo que esperaba. Soy Julieta Ramírez. Mi abuelo, Jorge Garza. Mencionó su nombre. Hubo una pausa, luego una risa suave. ¿La nieta de Jorge? Vaya, por Dios. Hace tiempo que no oigo su risa. Solía venir cada año por su cumpleaños. Decía, solo rellenando el fondo libre de culpa de Julieta. Las palabras calaron lentamente. Fondo libre de culpa. Fijamos una cita para el jueves por la mañana. Traiga una identificación, dijo. Prometí que lo haría. Cuando colgué, me quedé mirando mi reflejo en la ventana oscura. No reconocí la calma en mi rostro. No era felicidad. Era desapego. Del tipo que llega cuando dejas de intentar arreglar un agujero que no te corresponde tapar. El chat del grupo, el clan Ramírez, se iluminó de nuevo esa noche. Mamá, Julieta, tu hermana ha invitado a sus compañeros de trabajo para Nochebuena, así que por favor no hagas las cosas incómodas si apareces. Papá, todavía le debes una disculpa. Los votos de la familia fueron unánimes. Jimena, un gif de un pavo bailando bajo confeti. Con el texto, no gorrones. No respondí. En su lugar, abrí una nueva hoja de cálculo y la titulé, Cosas que pago que no son mías. Cuando terminé de listar todo, me recliné incrédula. Había 23 conceptos, servicios de streaming, planes de almacenamiento, membresías, suscripciones, extras del teléfono, incluso una cuenta de reparto que no había usado en meses. Era como ver una autopsia financiera de mis límites. Empecé a cancelarlos uno por uno. Cada correo electrónico de confirmación que llegaba se sentía como reclamar un pequeño trozo de oxígeno.
A la noche siguiente, le conté a Lucas sobre el fondo libre de culpa durante la cena. No me interrumpió. Solo escuchó, trazando un dedo por el borde de su vaso. Así que realmente hizo todo eso, dijo en voz baja. ¿Cada cumpleaños? Sí. Sonreí levemente. Y dijo que lo usara para mí. Lucas asintió. Esa es la parte que más les molestará. Que uses algo para ti. Me reí por lo bajo. ¿Crees que se darán cuenta? Ya lo han hecho, dijo. Dejaste de disculparte. Cruzó la mesa y me apretó la mano. Sabes, cuando mi ex intentó hacerme sentir culpable para que pagara su alquiler después de que se mudara, pensé que era por el dinero. No lo era. Era por el control. No le gustaba que yo pudiera decir que no. Tu ex suena como mi familia, dije. Él sonrió. Al menos tu abuelo te dio una mejor estrategia de salida. Sonreí. Sí. Una cuenta de ahorros y un permiso escrito a mano. El miércoles por la mañana, me desperté con otro mensaje. Mamá de nuevo. No nos avergüences el jueves. Es una festividad, no tu sesión de terapia. Por un momento, me reí de verdad. La ironía era demasiado perfecta. Pero su mensaje me recordó algo que el abuelo había dicho una vez, años atrás, cuando todavía vivía en casa. Algunas personas piensan que mantener la paz significa mantener el silencio. Pero el silencio es solo la deuda que pagas por la comodidad de otra persona. Había estado pagando esa deuda toda mi vida. Así que hice otra lista, no de dinero esta vez, sino de reglas. 1. No me disculpo por decir número 2. No financio el caos de otras personas. 3. No acepto la culpa como moneda de cambio. Cuando terminé, la pegué en mi nevera. Esa noche, Jimena publicó otra foto, una foto de grupo con el coche nuevo detrás de ella, con el texto, manifestación completa. Sus ojos brillaban de victoria. Pero algo en la foto llamó mi atención. En el parabrisas había un leve reflejo de unos papeles. Mi nombre, impreso en la esquina en letra pequeña. El escalofrío que me recorrió no fue de sorpresa. Fue de confirmación. Hice zoom hasta que mi corazón empezó a martillar. Había usado mi información de todos modos. Una parte de mí quería escribirle en ese mismo momento. Otra parte más fuerte, más fría esperó. Porque cuando la gente como Jimena se siente intocable, la exposición duele más que la confrontación. A la mañana siguiente, llamé al buró de crédito y congelé mi informe. Luego eliminé su línea de mi plan de teléfono, cancelé el Spotify compartido y restablecí todas las contraseñas. Cada clic se sentía como cortar el hilo de una marioneta. Ni siquiera se lo conté a Lucas hasta más tarde esa noche, cuando pasó por casa. Me vio desplazarme por la última página de confirmación y dijo en voz baja, «Se siente más ligero, ¿verdad?» Sí, dije, exhalando como si me enderezara después de años de estar encorvada. Él sonrió. ¿Lista para Nochebuena? Creo, dije, con los ojos fijos en la carta, que estoy lista para el fin de la farsa. Se inclinó, me besó en la frente y susurró, «Entonces no te contengas». El jueves por la mañana, metí la carta del abuelo, el decreto de adopción y una carpeta manila con recibos en mi bolso. Esta vez no me temblaron las manos. Ya no era rebelión. Era llevar un registro. Porque cuando la gente te escribe en su historia como la persona fiable, nunca esperan que les entregues una factura. Y esta Nochebuena, eso es exactamente lo que planeaba hacer. El jueves por la mañana llegó gris y húmedo, de esas mañanas en las que hasta el aire parecía inseguro de sí mismo. Preparé café, negro y amargo, lo vertí en una taza desportillada y me senté a la mesa de la cocina, mirando la carpeta que había preparado. Recibos, estados de cuenta, impresiones de mensajes, toda la pequeña y silenciosa evidencia de una década de ayuda. El sobre del abuelo descansaba encima, un peso que de alguna manera era ligero. Sus palabras daban vueltas en mi mente, úsalo para ti. A las 9 de la mañana, el clan Ramírez ya había cobrado vida. Mamá, empezaremos a preparar la cena al mediodía. Julieta, si planeas ser civilizada, eres bienvenida a pasar después de las 3. Papá, no traigas drama, solo humildad.
Jimena, un GIF de un pavo con gafas de sol. Con el texto, sin estrés, solo bendiciones. Me quedé mirando sus mensajes. Mi pulgar se detuvo sobre el teclado antes de que finalmente escribiera, gracias por el recordatorio. Llevaré algo mejor que el postre. Luego silencié el chat. Antes de salir, pasé por el banco del Bajío. Don David me saludó con una sonrisa que pertenecía a un hombre que conocía tanto la pérdida como la paciencia. La nieta de Jorge dijo, estrechándome la mano cálidamente. Hablaba de usted como si fuera la mejor inversión que jamás hizo. Eso casi me deshizo. Me condujo a una pequeña oficina, toda con paneles de roble y alfombra vieja, una foto enmarcada de un viaje de pesca colgaba torcida detrás de su escritorio. Su abuelo lo llamaba su fondo libre de culpa. Don David sacó una carpeta. Cada año, cerca de su cumpleaños, venía, depositaba un poco y me decía, por si acaso se olvida de que no le debe a nadie su paz. Parpadeé rápidamente, tratando de no llorar de nuevo. Eso suena como él. Deslizó un estado de cuenta sobre el escritorio. La cifra no era para cambiar la vida, pero era más que suficiente para sentirse real. Suficiente para el depósito y el primer mes de alquiler, un coche fiable o terapia para todo un año. No es una fortuna, dijo don David. Pero está limpio. No hay nombre de nadie más en él. Solo el suyo. Solo el mío, repetí, saboreando las palabras. Se reclinó, con las manos entrelazadas. Me dijo una vez, si alguna vez la hacen sentir como si fuera la carga, recuérdele que hice los cálculos. Ella es el balance en números negros. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Sonreí débilmente. ¿De verdad dijo eso? Cada año, dijo don David, como un ritual. Cuando salí del banco, el aire olía diferente, como si algo se hubiera desenrollado dentro de mí. Todavía no era libre, pero me estaba desenganchando de la culpa hilo a hilo. En casa, hice un último ajuste. Eliminé todas las cuentas compartidas. Spotify, cancelado. Plan de teléfono, separado. Prime, cancelado. Almacenamiento en la nube, revocado. Se sentía despiadado. También se sentía como respirar. Durante años, había sido la infraestructura invisible de la familia. Cada comodidad pasaba por mi nombre, cada problema se arreglaba con mi crédito. Ahora, el sistema se estaba desconectando. En una hora, mi teléfono no paró de vibrar. Mamá, ¿por qué ha dejado de funcionar mi Prime? Papá, Julieta, ¿cambiaste la contraseña del wifi? Jimena, ¿hablas en serio? ¿Cancelaste Spotify? No respondí. Ni un solo mensaje. Porque el silencio, por una vez, era estrategia. Lucas pasó esa noche con comida para llevar. Me entregó un envase de fideos con sésamo y dijo, entonces, ¿lista para mañana? Lista, dije. Aunque no estoy segura de que ellos lo estén. Él sonrió. Entonces es el momento perfecto. Comimos en el sofá, con el sonido de la lluvia contra las ventanas llenando el silencio. Después de cenar, me miró con esa seriedad amable en la que había aprendido a confiar. ¿Y si se reafirman en su postura? ¿Y si intentan volver esto en tu contra? Entonces dejo de discutir, dije. No puedes hacer entrar en razón a alguien que necesita que seas la villana en su historia. Lucas asintió lentamente. Suenas diferente, Julieta. Me siento diferente, admití. Es como si hubiera estado llevando sus facturas en el pecho y las acabara de dejar. Se rió suavemente. ¿Y ahora qué? Miré la carpeta en mi mesa de centro. Los recibos, las capturas de pantalla, los estados de cuenta, todo ello cuidadosamente organizado como un expediente. Mañana, dije, voy a cobrar el pago. No en dinero, en responsabilidad. Levantó su envase de comida en un brindis. Por los saldos pendientes. Choqué el mío contra el suyo. Y por las rebeliones silenciosas. Más tarde esa noche, no pude dormir. Seguía pensando en la frase del abuelo, te elegimos como una puerta que cruzamos con los ojos abiertos. Quizás eso eran los límites. Puertas que construyes tú mismo y decides quién puede llamar. A las 2 de la madrugada,
Abrí mi portátil e imprimí un documento titulado Contribuciones financieras, Hogar Ramírez 2015 a 2024. Cada entrada tenía recibos, números de transacción y notas de pago. Era meticuloso, frío, honesto. Luego, debajo de todo, añadí una línea, trabajo emocional, no remunerado. Se debe en respeto, no en reembolsos. Cerré la carpeta, la metí en mi bolso y susurré, feliz Nochebuena. El viernes por la mañana, me desperté con una sarta de llamadas perdidas. Mamá, papá, Jimena, incluso la tía Magda. El chat del grupo era un caos. Jimena, en serio, no puedo poner música en mi coche. Estás siendo mezquina. Mamá, esto es infantil, Julieta. El trato del coche de tu hermana se está viniendo abajo. Necesita tu ayuda. Papá, si te importara esta familia, darías un paso al frente como hicimos nosotros por ti. Me reía a carcajadas de eso. ¿Dar un paso al frente? Nunca me habían levantado, solo se habían apoyado más fuerte. Escribí un mensaje y se lo envié a todos, han confundido el acceso con el amor. Estoy ajustando ambos. Luego desactivé las notificaciones. Pasé la mañana limpiando mi apartamento. Doblé la ropa, limpié las encimeras, regué la albahaca. Todo lo ordinario se sentía sagrado de nuevo. Cuando Lucas pasó a ver cómo estaba, me entregó un termo. Combustible para el enfrentamiento. Gracias, dije. ¿Seguro que no quieres venir conmigo? Negó con la cabeza. Tomarán mi presencia como tomar partido. No necesitas refuerzos. Ya has ganado la discusión. Simplemente no lo saben todavía. Al mediodía, me puse un suéter azul marino limpio, me recogí el pelo y me miré en el espejo. Mi reflejo parecía firme, no sin miedo, pero firme. Cogí la carpeta y la carta del abuelo. Era hora de dejar de ser su red de seguridad y empezar a ser mi propio cimiento. A la mañana siguiente, mi teléfono era un campo de batalla de llamadas perdidas. Mamá, papá, Jimena, 47 mensajes en total. Cada uno, una variación de indignación disfrazada de preocupación. Mamá, nos humillaste delante de la familia. Papá, ese novio tuyo te ha lavado el cerebro. Jimena, espero que estés orgullosa de ti misma. Ni siquiera puedo volver a la agencia. Dijeron que la solicitud estaba marcada. Por un momento, sentí el viejo reflejo, el impulso de responder, de calmar, de arreglar lo que no rompí. Pero luego recordé lo que el abuelo había dicho esa noche, hace mucho tiempo, algunas personas te llamarán cruel por no ahogarte con ellas. Así que puse mi teléfono en silencio y en su lugar preparé el desayuno. 2 huevos, tostadas y una cocina silenciosa. Sin expectativas, sin actuaciones, solo paz. Esa tarde, el abuelo llamó. El café está listo, dijo simplemente. Cuando llegué, el olor a avellana flotaba en su pequeña casa. Las paredes estaban llenas de fotos enmarcadas, mis cumpleaños de la infancia, el jardín de la abuela, una de Jimena y yo cuando todavía sonreíamos de la misma manera. Me esperaba en la mesa de su cocina, con una caja ignífuga entre nosotros. Ella siempre quiso que tuvieras esto, dijo, señalándola. Me senté con cuidado. ¿Qué es? La caja de Graciela, dijo. Recetas, fotos, papeles importantes y una llave. Levanté la tapa. Dentro había sobres amarillentos, fotografías antiguas, una flor prensada y una pequeña llave pegada a una nota, caja de seguridad 142B, Banco del Bajío. Se me encogió el pecho. Guardó todo esto para mí. Sonrió levemente. Tu abuela conocía tu corazón antes que tú. Dijo que un día dejarías de confundir la culpa con el amor y necesitarías una prueba de que alguien te vio con claridad. Pasé el pulgar por la llave. Creo que ese día fue ayer. Se rió suavemente, pero se le cortó la respiración a medio camino. Por primera vez, noté lo frágil que parecía, la forma en que su chaqueta de punto lo engullía. Abuelo, dije en voz baja, ¿estás bien? Le restó importancia con un gesto. No empieces a hacer de madre conmigo. He tenido una buena vida. Solo necesitaba verte erguida antes de irme. Se me hizo un nudo en la garganta. No hables así.
Él esbozó una pequeña y satisfecha sonrisa. Julieta, lo hiciste bien. Detuviste la herencia de la culpa. Esa es la maldición más difícil de romper en una familia. Durante la semana siguiente, hice cosas que habían esperado años por un permiso. Transferí el fondo libre de culpa a una nueva cuenta a mi nombre, presenté reportes de protección de identidad, llamé a la agencia para confirmar que el fraude de Jimena había sido registrado y cerré las cuentas conjuntas de las que mis padres todavía se aprovechaban. Luego, reservé una cita con un terapeuta, no con un banquero, porque incluso cuando cambias las cerraduras, los fantasmas todavía conocen tu dirección. Unos días después, el nombre de Jimena apareció en mi pantalla. Dejé que saltara el buzón de voz. Su mensaje era mitad furia, mitad desesperación. Has arruinado mi crédito, Julieta. El trato del coche está muerto. Espero que estés contenta. Mamá está llorando. Papá dice que te estás comportando como una extraña. ¿Qué te ha pasado? Lo escuché 2 veces y luego lo borré. ¿Qué me ha pasado? Dejé de ser la póliza de seguros de la familia. Eso es lo que pasó. El sábado, Lucas y yo organizamos una pequeña posada de amigos, en mi apartamento, mi primera celebración decembrina sin pasar bajo las expectativas de otros. Los invitados eran sencillos, 2 compañeros de trabajo, mi vecino de abajo y un amigo de Lucas que trajo un pay que parecía medio quemado pero olía perfecto. Comimos en mi pequeña mesa, con las velas parpadeando y las risas sin reservas. Nadie exigió una disculpa antes del postre. A mitad de la noche, Lucas levantó su copa. Por la familia elegida dijo. Sonreí. Por los que no cobran intereses por el amor. Todos se rieron, pero las palabras me llegaron muy adentro. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido, me senté junto a la ventana con la caja ignífuga abierta en mi regazo. Dentro, encontré una carta doblada que no había notado antes. La caligrafía de la abuela Graciela, suave e inclinada. Si estás leyendo esto, significa que Jorge finalmente te dio la caja. Bien. Siempre estuvo destinada a ser tuya. Las familias pueden confundir la deuda con la devoción. No dejes que te enseñen que el amor significa perderte a ti misma. Queríamos que tuvieras algo que no pudieran quitarte, la verdad de ser elegida. Guárdala a salvo. Guárdala en silencio. Guárdala para ti. Doblé la carta con cuidado, mientras las lágrimas se deslizaban por mi mejilla. Luego susurré en la penumbra, lo haré. A la mañana siguiente, fui al banco y abrí la caja de seguridad 142B. Dentro había un pequeño sobre con la etiqueta para Julieta, cuando esté lista para dejar de disculparse. Contenía un guardapelo de plata con las iniciales de la abuela grabadas en el interior, una foto mía de bebé en sus brazos y una nota que decía, has estado en casa todo el tiempo. Cerré la caja lentamente, con el corazón henchido. Por primera vez en años, no sentí que tuviera que ganarme mi lugar en la historia de nadie. Durante las siguientes semanas, las noticias llegaron a través de mensajes de parientes y bucles de chismes. El trato del coche de Jimena se había derrumbado. La tarjeta de crédito de papá fue rechazada en una ferretería. Mamá dejó de organizar cenas dominicales hasta que las cosas se calmaran. La tormenta de la familia Ramírez había cerrado el círculo. Pero esta vez, yo no estaba bajo la lluvia. Estaba observando desde adentro, seca, abrigada y sin vergüenza. Una noche, Lucas me encontró revisando los últimos papeles. Estás sonriendo, dijo, dejando una taza de té. Soy libre, dije simplemente. Y al parecer, eso se parece a sonreír. Se inclinó, apoyando su mano sobre la mía. Tu abuelo estaría orgulloso. Ya me lo dijo, dije, con los ojos brillantes. Pero oírlo 2 veces no hace daño. Más tarde esa noche, inicié sesión en mi banca en línea. El fondo libre de culpa ahora se llamaba bajo una sola etiqueta, cuenta libertad. Saldo aparte, nunca se trató de dinero. Se trataba de la prueba de que podía dejar de heredar el caos de todos los demás. Cerré el portátil y susurré a la habitación vacía, ya no soy su reparadora. Y por primera vez, eso no sonó a pérdida. Sonó a legado. El invierno llegó temprano ese año. Los árboles se volvieron quebradizos, el viento cortaba más afilado y el mundo fuera de mi apartamento se volvió más silencioso,
como si reflejara la paz con la que había estado aprendiendo a vivir. Habían pasado casi 2 meses desde Nochebuena. Los mensajes de mis padres se habían reducido a un goteo. El último de mamá decía: te echamos de menos, pero has cambiado. Lo miré durante mucho tiempo antes de responder, esa era la idea. Después de eso, nada. Silencio, finalmente, y fue hermoso. Pasé el primer sábado real de mi nueva vida haciendo algo dolorosamente ordinario, la compra del súper. Sin llamadas frenéticas sobre la factura de alguien que vencía. Sin desvíos para arreglar la impresora de papá o llevarle a Jimena un cargador porque había olvidado el suyo de nuevo. Cuando pasé mi propia tarjeta en la caja, sonreí ante la simplicidad de ello. Mis compras, mi recibo, mi vida. Esa noche, Lucas vino con comida tailandesa para llevar. Comimos con las piernas cruzadas en el suelo, rodeados por el olor a albahaca y ajo. Me cogió la mano. Se acerca tu cumpleaños, dijo. Lo sé. ¿Algún plan? Dudé y luego sonreí. Sí, voy a llevar al abuelo al lago. Dice que no ha ido en años. Lucas sonrió. Me gusta eso. A mí también, dije en voz baja. Siento que es lo correcto llevarlo a un lugar tranquilo. El lago estaba helado la semana siguiente, una lámina de cristal silencioso. El abuelo llevaba su abrigo grueso y el mismo gorro de punto viejo que la abuela había hecho décadas atrás. Nos sentamos en un banco con vistas al agua helada. El viento nos mordía las mejillas, pero a ninguno de los dos nos importaba. Me entregó un termo. ¿Qué fe? ¿Todavía te gusta fuerte? Siempre dije. Durante mucho tiempo, no hablamos. Solo observamos el sol caer en lentas franjas doradas sobre el hielo. Luego se aclaró la garganta. ¿Te conté alguna vez sobre la última pelea que tuvimos tu abuela y yo? Sonreí. No. Quería prestarle dinero a tu padre para una camioneta nueva. Yo dije que no. Ella dijo que estabas siendo egoísta. Su risa fue grave y áspera. Resulta que ambos teníamos razón. Ella era amable y yo estaba cansado. Pero esa pelea me enseñó algo. A veces, el amor significa dejar que la gente sienta las consecuencias de las que los has estado protegiendo. Lo miré, con los ojos escocidos. ¿Crees que hice lo correcto al alejarme? Se giró hacia mí, con la mirada tan clara como el agua helada. Creo que finalmente dejaste de caminar hacia las personas equivocadas. Después de dejarlo, me quedé sentada en mi coche un buen rato, simplemente respirando. Durante años, había creído que la fuerza significaba cargarlo todo. Pero ahora se sentía como dejar las cosas. Cuando llegué a casa, un pequeño sobre me esperaba en el buzón. La caligrafía me detuvo en seco. La del abuelo. Se me oprimió el pecho al abrirlo. Dentro había una carta escrita semanas antes, fechada justo antes de Nochebuena. Pequeña, si estás leyendo esto, significa que ya he dicho todo lo que necesitaba en persona. Tú nunca fuiste el problema, Julieta. Fuiste la prueba de que hacer lo correcto no necesita testigos. El amor no es un contrato. No es un libro de contabilidad. Es el conocimiento silencioso de que se te permite existir sin deberle a nadie una explicación. Cuando el ruido se desvanezca, no vuelvas a buscarlo. Ese silencio que oirás, eso es libertad. Con cariño, J. Me quedé sentada en el suelo, con la carta temblando en mis manos, las lágrimas derramándose libremente esta vez. El silencio no era vacío. Era paz. Las siguientes semanas pasaron con un ritmo suave. Terapia, trabajo, cenas con amigos. Jimena dejó de seguirme en las redes sociales. Mamá se mantuvo en silencio y el nombre de papá finalmente dejó de aparecer en mi pantalla por completo. Una tarde, recibí un mensaje de mi prima Liliana. Oye, solo quería decir que ahora lo entiendo. Me hicieron lo mismo. Gracias por dar la cara cuando ninguno de nosotros lo hizo. Sonreí. Una onda a la vez, pensé. Así es como el cambio se mueve a través de una familia. Silencioso, inevitable, imparable. La primavera se coló sigilosamente. La nieve se derritió. El aire se suavizó.
Volví a conducir al lago una mañana, sola esta vez. El agua se estaba descongelando, la luz del sol rompiéndose sobre la superficie como fragmentos de oro. Me senté en el mismo banco que el abuelo y yo habíamos compartido. En mi bolsillo llevaba su carta. La desdoblé, la leí una vez más, luego la volví a doblar y susurré: tenías razón. Observé el viento moverse sobre el lago, suave y lento. Cuando me levanté para irme, mi teléfono vibró. Un mensaje de Lucas. Lucas, te echo de menos. ¿Cenamos esta noche? Yo, siempre. Antes de volver al coche, miré por última vez el agua. El reflejo que me devolvía la mirada no era el de la reparadora, ni la proveedora, ni la pacificadora empapada de culpa. Era solo yo, Julieta Ramírez. Ya no la red de seguridad. El cimiento. Esa noche, inicié sesión en la aplicación de mi banco, comprobé el saldo de mi cuenta Libertad y sonreí. No por el número, sino porque era mío. Limpio, honesto y silencioso. Cerré el portátil, me serví una copa de vino y me quedé junto a la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear como pequeñas promesas. Una vez, pensé que la paz vendría de obtener su aprobación. Ahora sabía que venía de mantener la mía. La cámara de la vida, si alguien estuviera mirando, se detendría aquí. Una mujer en su ventana, con vino en la mano, el zumbido de la libertad llenando el silencio donde antes vivía la culpa. Levanté mi copa suavemente, no en un brindis, sino en gratitud. Por el silencio susurré, y por ser finalmente escuchada, incluso cuando nadie está escuchando. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.